Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 7, 31 a 38. Y este tema es, Dios había dado a Moisés los oráculos de Dios, de él mismo. Amén. Y entonces vamos a leerlo. Y dice, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor, el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás en tierra santa es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios para como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el mar rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiráis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Aleluya, aleluya, amén. Vamos a leer una vez más el versículo 31 que dice, entonces Moisés mirándose maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Amén y amén. Este, esto es la forma que Dios estaba llamando a Moisés. Él estaba llamado para tomar una posición de líder de una nación. La nación que iba a ser la nación de Israel. Moisés fue el escogido de Dios. Ningún hombre había escogido a Moisés. Moisés asumió que él era él aquel que iba a librar los hebreos en una forma u otra. Pero la gente de Israel no había escuchado de él en una forma que Dios podría decir a Moisés cómo hacerlo hasta más después. Cuando él tenía 40 años, Dios no lo había revelado cómo hacerlo. Pero después, a los 80 años, sí lo había revelado. En otras palabras, Moisés no había escuchado de Dios cuando tenía 40 años cómo ah, ser líder de esa nación de Israel. Porque él no sabía, digamos, cómo hacerlo. Cuando Dios está en contacto con una persona, está llamando a esta persona, él va a saber cómo hacerlo. Y eso es importante. A veces entonces Dios llama a una persona para algo, pero a veces no dice exactamente qué hacer en el principio. Aleluya. Dios a veces espera hasta que la persona toma un paso en esa dirección primero y después va a mostrar a esa persona cómo hacerlo y qué
debe de hacer. Algunas personas creen que tienen que esperar hasta que Dios les dice exactamente qué hace. Pablo no lo hizo así. Él recibió un llamamiento para ir a los gentiles, pero él empezó a ir en donde quiera. Pero después, él sabía porque Dios lo había mostrado por una visión a dónde debía de ir. Entonces yo creo que no es importante realmente exactamente qué hace una persona en el principio, solamente tomar pasos en esa dirección y Dios lo va a mostrar. Aleluya. Y si y cuando Dios muestra a la persona, así es la perfección. Eso es perfecto porque Dios lo está haciendo. Sin embargo, uno necesita tomar, por ejemplo, un paso de fe hacia esa dirección, hasta que Dios puede intervenir. Aleluya. Pero yo creo que tomando un paso hacia esa dirección siempre es mejor. Mejor para hacer algo que hacer nada. Si nosotros analizamos Moisés, el primer tiempo, cuando él vio la gente de Israel, él no reaccionó buena. Él quería matar el egipcio. Eso no fue la forma de Dios. Cuando Dios había llamado a Moisés, Dios no quería que los hebreos reciban las espadas para pelear contra Egipto. En vez de eso, Dios dijo a Moisés a ir a Faraón y pedirlo a dejar los hebreos a irse. Entonces puede ser entre el líder en el principio una, una cosa que es muy diferente en su mente, que como Dios quiere que hacer algo. Entonces es necesario que una persona clama a Dios para encontrar dirección de su llamamiento. Pero eso no significa que no se puede caminar hacia es una dirección, o sea que buscando esa dirección que Dios quiere que lo haga. Pablo decidió a salir en una dirección hasta que Dios lo había dado en dirección correcta. Aleluya. Pero claro que Pablo no estaba llegando para matar a la gente. Él quería predicar el evangelio para salvar a otros. Moisés, en el principio, llegó para matar el egipcio. Aleluya. Pero después Dios iba a dar la ley a él, lo cual dijo que no debía de matar a otro. En otras palabras, fue prohibido a matar a otra persona. Pero antes que él recibió esa ley de Dios, él había matado el egipcio. Claro que él lo justificó porque él pensó que el egipcio estaba maltratando el hebreo y estaba golpeando el hebreo. Y la única forma en su mente para
tratar con ese problema era para matar el egipcio. Pero eso no fue la forma de Dios. Fue la mentalidad de Moisés en ese tiempo, pero eso fue de la carne y no era guiado por el Espíritu de Dios. La guianza por Dios en este caso fue cuando él tuvo 80 años, que Dios preparó una zarza, una zarza que tenía allí un fuego. Aleluya. Pero ese fuego, claro, no estaba consumando la zarza. Y la zarza con ese fuego no estaba quemándolo, sino que solamente estaba allí con un fuego. Y Moisés quería ver qué está pasando, por qué no está quemando. Aleluya. Entonces, eso fue una zarza ardiente. Gloria a Dios. Ese fuego parece como siempre, pero actualmente era diferente en su naturaleza, porque creo que era un fuego espiritual que no podría o no quería consumar la zarza. Dios produció ese fuego, no con la intención de consumar la zarza, pero para llamar la atención de Moisés. Entonces, eso fue la curiosidad de Moisés y podría, eh, en una forma u otra, llamar la atención, la curiosidad de toda la gente que quiere conocer a Jesucristo. Ellos pueden voltear a ver el fuego. Y adentro de ese fuego hay cosas que puede proveer para una persona que nunca jamás había pensado. Para Moisés, ese fuego espiritual fue la forma en que Dios intentó a llamar la atención de Moisés. Y para llamarlo, para ser un líder que puede guiar en la nación de Israel, hacer una nación y llevarlo para la tierra prometida, para que podría después, aleluya, después puede expulsar a los enemigos, aleluya, gloria a Dios. Entonces, había un propósito de Dios a dar ese propósito a Moisés primero para que la gente de Israel podría escuchar el propósito de Dios. Y eso era muchas cosas muy grandes que Dios quería dar instrucción a la gente de Israel. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, volteando a ver ese fuego espiritual en una forma física, Moisés entonces escuchó la voz de Dios. Puede ser que era la primera vez que él jamás escuchó la voz de Dios, pero no importaba. Escuchando la voz de Dios para primera vez fue suficiente para cambiar la dirección de su vida. En el principio su mentalidad no era para esa dirección hasta que Dios lo había
persuadido a Él. Cuando Dios nos visita, es para un propósito de cambiar la dirección de nuestra vida. O aún haciendo un cambio dramático en nuestra vida. Es para nuestro beneficio, pero también para el beneficio de otros también. De hecho, el beneficio era para, o el llamamiento de Moisés era para todo el pueblo de Israel, para hacerlo como una nación, para aprender los preceptos, las leyes y tales cosas de Dios, para alabar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno recibe el llamamiento de Dios, es para el beneficio de otros, no es para destruir a otros. En tal forma que Dios puede usar eso para atraer o llevar mucha gente a la cruz, o sea, ver a quién es Jesús, a ver quién es Dios, a quién quiere, por los dones y por los llamamientos que uno tiene en su vida. Vamos a leer versículos 32, aleluya. Hechos 7:32 dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Aleluya. Durante ese tiempo ellos pensaban que uno no debe de mirar a Dios o uno podría morir. Por eso dice que no debía de mirar. Él pensó. El templo no quería mirar a Dios. Sin embargo, cuando nosotros predicamos hoy en día, muchos predicadores van a tener un mensaje y predica esto. Enfoca sus ojos en Jesucristo. Es uno de los mejores mensajes para predicadores a predicar. Sin embargo, en ese tiempo ellos no creían que debían de físicamente mirar a Dios o ellos pensaban que iban a morir. Dios presentó a sí mismo a Moisés como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tres personas que servían a Dios. Abraham fue el primero que Dios había llamado afuera de la tierra de Ur de los caldeos para llegar a la tierra prometida. Isaac y Jacob también, ellos estaban o vivían en la tierra prometida. Bueno, Jacob salió durante un tiempo, pero y después regresó. Moisés en toda su vida jamás tocó, o sea, no entró en la tierra prometida, aunque él guió a Israel para ser una nación y salir de Egipto para llegar a la tierra prometida, pero él no llegó. Él había sufrido mucho en hacerlo. Él sufrió como resultado de uh, no, o sea, la gente, muchos de los israelitas no podrían creer y desobedeció muchos. Aleluya, a Dios. En versículo 33 dice, aleluya, 33 dice, y él dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Aleluya. Dios declaró, estando en la presencia de Dios, es considerado como un lugar santo. Hoy las iglesias están atendidos por mucha gente, pero claro, no tienen ese requisito de
quitar sus zapatos o sus calzados en la presencia de Dios. Sin embargo, para Moisés, él fue dicho que necesitaba quitar sus calzados debido a la tierra que era santo porque Dios estaba allí. Eso fue la dirección de Dios para quitar sus calzados porque sobre esa tierra estaba una tierra santo porque Dios estaba allí. Pero ¿dónde está Dios hoy en día? El Espíritu de Dios había llegado a nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios adentro de nosotros. Nosotros hemos llegado a la habitación de Dios, donde Él mora, y nuestros cuerpos son tabernáculos del Espíritu de Dios. Eso significa que nuestros cuerpos, espíritus y almas son santos, porque Dios mismo vive adentro de nosotros. Cuando la iglesia que trae la presencia de Dios está en un lugar juntos a alabar a Dios, la presencia de Dios también mueve dentro de nosotros, porque nosotros nos traigamos con nosotros, aleluya. Estamos alabando a Jesucristo y Él es santo, claro. Aunque no es necesario quitar los zapatos o calzados, como fuera mandato, era para Moisés. Moisés no recibió el Espíritu Santo dentro de él, pero Dios lo usó en muchas formas y para el propósito de instruir a muchos conceptos a la gente de Dios en ese tiempo. Versículo 34 nos dice así. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Aleluya. Entonces aquí Dios está hablando francamente, sin, uh, vamos a decir, aleluya, gloria a Dios, sin retraso, uh, sin demoras. Algo que era muy de inmediato. Aleluya. Enviar Moisés para el propósito de llegar con la gente de Dios, los hebreos que estaban adentro de Egipto en ese tiempo, para librarlos afuera de Egipto por su liderazgo. Dios estaba enviando a Moisés como la primera persona, aleluya, a tratar con el nación de Israel para el propósito de enseñar esa nación qué es lo que debe de hacer la nación de Israel para aprender, construir una nación que recibe las ordenanzas de Dios. Dios también quería llevar un mensaje que él había visto su aflicción. Es Esteban repitiéndose a sí mismo en el principio de hablar para Dios, que Dios lo había visto su aflicción. O sea, la aflicción de Israel adentro de ese país de Egipto. Él no solamente vio su aflicción, pero también su gemido. Dios iba a hacer algo en Egipto para librarlos de su aflicción y su gemido que estaban haciendo en Egipto debido a sus labores que eran muy difíciles. Y que esa labor era de los egipcios muy de opresión.
Dios, claro, siempre observa todas las cosas que nosotros hacemos. Dios estaba cuidándolos, observando muchas cosas que los ah, egipcios, aleluya, que estaban haciendo, aleluya. Vamos a decir los capataces egipcios, los egipcios que estaban mandándolos como que eran ellos esclavos. Aleluya. Él estaba diciendo a Moisés que Dios había llegado y que él iba a hacer muchos milagros para que ellos puedan recibir liberación. En el principio, Moisés y la gente de Israel no tenía idea cómo Dios iba a dar liberación. Aleluya. Pero por medio de muchos milagros que Dios iba a hacer, Dios lo iba a hacerlo. Dios lo tenía preparado. Aleluya. Estaba planeado por Dios mismo. Entonces vamos a leer versículo 35. Versículo 35 dice, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de ángel que se le apareció en la zarza. Aleluya, gloria a Dios. Lo que es interesante en este punto es que una persona había dicho a Moisés, aunque aquí está repitiendo Esteban de esto, aleluya, y que posiblemente esa persona hablando a Moisés, posiblemente dijo a otros lo que él había dicho. Aleluya. Aunque Moisés fue dicho esto por una persona, ¿quién le ha hecho? ¿Quién le ha hecho? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Aleluya. A ese tiempo Dios no le había enviado a Moisés, pero después Dios lo iba a enviar. 40 años después, ¿qué sucedió con esa persona que había dicho eso a Moisés? Nosotros no sabemos. Si lo había muerto o si lo había vivido, no está, no está eh, allí en la Biblia. Nosotros no sabemos. Sabemos que esa misma persona, Moisés mismo, fue el que Dios iba a enviar como gobernante, como juez, aleluya, de los hebreos. Entonces, los hijos de Israel, Moisés por el mano del ángel fue fue un juez, fue un gobernante. Moisés también iba a ser un libertador, porque claramente dice en la Biblia, en Éxodo capítulo 3, que el ángel de Dios había aparecido a Dios. Y dice Éxodo capítulo 3, 2 a 4. Vamos a leerlo. Aleluya. Éxodo capítulo 3, 2 a 4 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema.
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Aleluya. Entonces lo que aparece aquí es esto. El ángel fue aquel que podría ser hecho un fuego espiritual allí para que él podría verlo, para no hacer daño a la zarza. Pero una vez que la zarza estaba quemándose sin hacer daño a la zarza, llevó la atención de Moisés a la zarza para mirarlo cuidadosamente. Una vez eso se sucedió, Dios ya estaba allí. Apareció, digamos, a Moisés en esa zarza. Eso significa que él empezó a hablar con él, porque dice, Dios lo había llamado afuera de o en medio de esa zarza ardiente. Parece que el ángel fue aquel que empezó el milagro en esa zarza, el fuego en esa zarza, sin que quemó. Pero después Dios apareció a Moisés por haber hablado a él más que el ángel. Porque dice específicamente que Dios estaba hablando a Moisés más que el ángel en el principio. Aleluya, porque el ángel podría poner ese fuego allí espiritual. Pero algo que Moisés podría ver. Entonces, podemos decir que es semejante a una persona que llega y después el secretario habla con él y después el jefe. En el texto, Esteban habló, pero Lucas estaba escribiéndolo. Él había dicho que fue un ángel que apareció a Esteban. Eso parece que significa que había un fuego espiritual apareciendo a Moisés. Aleluya. Pero también Dios apareció a Moisés. Aleluya. Y hablando en medio de la zarza ardiente. Vamos a leer versículo 33, 36 que dice, aleluya, gloria a Dios. Versículo 36 dice, este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar rojo y en el desierto por 40 años. Aleluya y gloria a Jesucristo. Dios fue aquel que uh, llevó los israelitas afuera de Egipto. Primero, claro, Dios necesitaba mostrar maravillas y señales en la tierra de Egipto y en el mar rojo. ¿Cuál eran las maravillas y señales? ¿Para qué? Eso fue para librar a aquellos, los hebreos, del poder de Egipto, para que en el fin podrían salir de esa tierra, no solamente uh, que los egipcios dijeran que podrían salir, pero podemos decir, ellos fueron expulsados de allí. Aleluya. De los egipcios, porque la verdad querían que saliera, porque habían sufrido mucho. Entonces los egipcios sufrían porque Dios estaba haciendo la obra. Los egipcios
habían maltratado a los hebreos horriblemente por opresión, por haber copiado a ellos y así. Y en el fin los egipcios sufrió miserablemente cuando Esteban dijo que las maravillas y señales estaban hecho en el mar rojo. Eso fue con el poder, aleluya, que Dios tenía para destruir el poder del ejército de Egipto. Porque el ejército de Egipto fue destruido completamente por Dios, sin que los hebreos levantaran un dedo contra ellos. Porque fue Dios que estaba haciendo la batalla. Versículo 37 dice, aleluya. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Amén y amén. Moisés estaba ah, diciendo estas palabras. Una profeta, el Señor Dios, va a levantar y a ustedes, como a mí, ustedes deben de escucharlo. Eso fue unas palabras de una profecía, claro, que había otros profetas que Dios había levantado. Y cada uno que Dios lo levantó, Dios esperó que las israelitas escuchara, aleluya, ese profeta. Amén. Gloria a Dios. Para prestar atención a la palabra de Dios por medio de ellos. Usualmente los profetas fueron enviados a Israel para que ellos no sigan en sus caminos de iniquidad, para servir a Dios Todopoderoso. Parece que estaba intencionalmente hablando de Jesucristo, mencionando a él como un profeta. Uno piensa, si Moisés actualmente tenía la revelación que Jesucristo fue, que Jesús, el Hijo de Dios, o que él que iba a llegar, iba a ser Cristo o el Hijo de Dios. Parece que él tenía una revelación que Jesús fue un profeta. Aleluya. Y también a los que escuchaba a Jesucristo, pensaba antes de Pentecostés, antes el anuncio de quién es Jesús. Ellos pensaban que él solamente era un profeta. Aleluya. Los profetas que el Señor envía, ciertamente la gente debe de poner atención. La gente tiene hoy en día distinguir si son profetas verdaderas de Dios o profetas falsas. El anuncio de Moisés fue para la gente de Israel a poner atención al profeta que Dios había levantado. A veces la gente puede encontrar si la persona de verdad es un profeta de Dios. Aleluya. Pero con Jesucristo, Él era más que un profeta.
Y aún que él hizo muchos milagros, todavía no puso mucha atención a él. A aquellos que eran muy religiosos y aún los enseñadores a la ley y los sumos sacerdotes y ancianos. Vamos a leer versículo 38 que dice así, aleluya. Dice, gloria a Dios, 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Amén y amén. Cuando el texto menciona que este es aquel, aleluya, este es aquel, Esteban parece que está refiriendo a Moisés, porque Moisés fue aquel que también había recibido los oráculos, aleluya, los oráculos animados, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es los mandamientos de Dios mismo. Y todas las otras revelaciones que que Moisés había recibido de Dios, aleluya, eso fue una revelación divina, una revelación directamente de Dios. Entonces, Moisés había recibido durante su tiempo que él estaba pasando en el monte, eso, revelaciones de Dios. Y lo que Dios quería, no solamente él, pero todos los israelitas, que ellos debían de hacer en su alabanza, qué manera, los sacrificios y así. Todos aquellos que, todos los revelaciones eran divinos que Moisés había recibido para proveer a la gente de Israel. Esteban confirma que fue Moisés, aquel que estaba en el desierto con el ángel, por el ángel había hablado a él en el monte. Claro que el ángel y Dios son dos diferentes seres, pero los ángeles pueden hablar por Dios y proveernos la palabra de Dios, que Él quiere mostrarnos. Entonces parece que Dios había hablado a Moisés con de ciertas cosas, pero también un ángel puede hablar a Moisés entregando las cosas de Dios. Aleluya. Para que la gente de Israel poner atención a esas cosas. Moisés claramente habló a Dios y Dios había hablado a él directamente. Eso es cara a cara, como dice. Pero también un ángel había hablado a Moisés. Nosotros sabemos y podemos creer que un ángel no es Dios y Dios no es un ángel. Estos son seres, aleluya, que podrían hablar a Moisés. Dios es un espíritu eterno, eternal, que Él había creado los ángeles y un ángel estaba haciendo las cosas para Dios o puede ser que hablar por Dios, hablar a Moisés acerca lo que Dios quería que hablara a Moisés. Aleluya. Entonces menciona que Moisés, como dice, estaba con nuestros padres. Eso es, a quienes subieron a monte con él y que
con el que había recibido los 10 mandamientos, pero también puede referir a los israelitas que estaban viajando con Moisés. Aquí como está notado que él estaba en el monte Sinaí. Entonces puedes referir a aquellos que estaban viajando con él a- hasta el monte, a subir al monte con Moisés para recibir los mandamientos y las cosas de Dios. Aleluya. Y entonces vamos a leer versículo Éxodo, Éxodo capítulo 24, Éxodo capítulo 24 y versículo 1. Y que dice así, amén. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 24, aleluya. Éxodo 4, versículo 6. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Aleluya. Y también Éxodo 24, 9 a 11. Aleluya. Éxodo 24, 9 a 11. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Amén y amén. Esto es a donde los ancianos subieron y como dice en versículo 10, ellos vieron el Dios de Israel. Uno puede pensar que los ángeles también podría haber estado presentes. Como dice que Moisés habló con un ángel también. Sin embargo, después de ver la definición en el diccionario sobre esa palabra ángel, especialmente antes del siglo XII, la definición puede ser un espíritu sobrenatural. Aleluya. Lo cual, esa palabra ángel está usado, pero puede referir a Dios como el espíritu sobrenatural, enseñando tales revelaciones. Entonces puede ser esto lo que significa cuando Moisés había hablado al ángel afuera de esa zarza ardiente. Y eso significa que, claro que Dios mismo es un espíritu sobrenatural. Claro que algunos toman esa idea de que Dios apareció a esos ancianos. Eso teof- eh, fue una, aleluya, teofanía, teofanía, gloria a Dios, de Dios. O sea que así Dios apareció. Usando la palabra ángel aquí, nosotros en nuestro vocabulario moderna no usa esa palabra para describir a Dios, porque tenemos diferentes ideas acerca de lo que es un ángel
y lo que un ángel hace. Sin embargo, con el vocabulario en esos tiempos, puede ser que la definición era un espíritu sobrenatural, lo cual significa Dios mismo hablando a Moisés y a los ancianos sobre ese monte. Aleluya. Ellos vieron y hablaban con ángeles también, puede ser, pero parece que con esta palabra ángel refiere a un espíritu sobrenatural. Eso puede ser Dios mismo. Pero Él, sin embargo, no es un, un ser creado, el mismo como un ángel. Él es eternal, invisible. Aleluya. Pero allí fueron, ah, Dios fue visible a los ancianos y a Moisés. Entonces, aleluya, algunos dicen que era una teofanía, apareciendo, manifestándose a los seres humanos en la forma de un ser humano también, para que ellos podrían verlo y hablar con él, eh, hablar con él, aleluya, gloria a Dios, de modo audible, audible, gloria a Dios. Fue Abraham también que vio a Dios y dos ángeles, aleluya, pero dice claramente que era Dios y dos ángeles, porque ellos se fueron a Sodoma y vieron a Lot, pero Dios quedó con Abraham y habló con él. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén y amén.